también a estar estudiando. Entonces le pido que me acompañe en la copia de su escritura al Salmo 117. Tal vez alguien dirá, Henry como anfitrión eligió el capítulo más pequeño, ¿verdad? Lo que aquí se dice en pocas palabras, y ese es el título de mi sermón, en pocas palabras. Sin embargo, lo que aquí se dice en pocas palabras es tremendamente increíble y asombroso. De hecho, hay muchas cosas que se nos dicen en pocas palabras y que generan un gran impacto en nuestra vida. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros estamos constantemente rodeados de publicidad, de marketing, ¿verdad? Y una de las virtudes del marketing es hacerle un llamado a usted, hacerle creer que usted necesita algo, y ese llamado generalmente se hace en muy pocas palabras, ¿sí? Y todos los días usted y yo somos llamados a algo, a comprar algo, a visitar algún lugar. Todos los días usted y yo, gracias a este montón de publicidad que está a nuestro alrededor, somos llamados a algo. Y de alguna forma los llamados más efectivos, como lo acaba de decir, son aquellos que menos palabras utilizan. ¿Y por qué? Bueno, porque el argumento es altamente convincente. Se necesitan tan pocas palabras por un argumento convincente que rápido lo pueden hacer usted reaccionar ante un llamado. Otro ejemplo que puedo poner es tal vez aquellos que fuimos mejengueros en nuestra adolescencia y niñez. Queríamos salir a jugar bola cuando poníamos 2 piedras y jugábamos con una botella o con la mejor bola que había, ¿verdad? Y nuestros papás o nuestras mamás nos decían, si no ordena su cuarto no sale. Esas eran pocas palabras, pero ciertamente ese llamado era atendido, ¿verdad? Bueno, de alguna forma, hoy vamos a estar estudiando también muy pocas palabras. El Salmo 117 es el salmo más pequeño de todos los salmos. Y son muy pocas palabras. Ahora, no necesariamente esto significa que es un salmo que está vacío. Lastimosamente, algunos teólogos y algunas personas consideran que este salmo debería ser parte de otro por ser tan pequeño. No creo yo que esto sea así. No creo que este sea un salmo vacío. Más bien creo que es un salmo que está muy lleno de riqueza. De hecho, para ilustrarlo, Martín Lutero dedicó 36 páginas de comentarios a este salmo. 36 páginas de comentarios. Así que, si analizamos el Salmo 117, definitivamente vamos a llegar a mucha riqueza. A muchísima riqueza, y la idea es que el día de hoy salgamos de aquí llenos, animados y también confrontados por las verdades que el Salmo 117 nos vaya a comunicar. Así que me voy a permitir leerlo y luego voy a pedirle que oremos juntos. Salmo 117, voy a leer en Reina Valera del 60, dice Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, estamos en tu presencia, con el deseo de que tu palabra brille en nuestros corazones y tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para la comprensión de tu verdad. También, Padre bueno, no queremos solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Hoy pedimos y rogamos que tu nombre sea santificado, que tú seas visto como alguien digno el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Glorifícate a través de la exposición de este sermón, y no para gloria del predicador, sino para gloria de tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, pedimos tu guía, y rogamos, Padre bueno, que por favor nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue muy provechoso el día de ayer haber tenido también el taller que nos introdujo un poco a la interpretación de los salmos, y parte de eso, parte de lo que se nos comentó, nos ayuda también a ubicar este salmo en un momento en particular, o en un espacio, en un lugar en particular.
Y para esta ubicación tenemos que decir que este salmo, el Salmo 117, pertenece al libro número 5 de los 5 libros de los Salmos. Y, por lo tanto, es un salmo que va a estar inclinado hacia la alabanza, hacia la adoración del nombre de Dios. No obstante, no creo que es el único contexto útil en cuanto a la interpretación del Salmo 117. Hay otro contexto bastante importante. Y este es que el Salmo 117 pertenece a un grupo de salmos que conforman algo que es conocido por los judíos como un jalel egipcio. ¿Por qué se llaman un jalel egipcio? Y los salmos que abarcan esta cantidad de himnos son del 113 al 118. Y normalmente este jalel egipcio era entonado en la Pascua hebrea. Esto es un dato importante porque este era el himno que se cantaba en la Pascua. De hecho, era, podríamos decirlo de alguna forma, preceptivo que los judíos cantaran del Salmo 113 al Salmo 118 durante la Pascua. Y esto también nos da una curiosidad interesante y que podría ser útil de alguna forma, porque nosotros en Mateo capítulo 26 nos encontramos que Jesús y sus discípulos, después de haber cantado el himno, subieron al Monte de los Olivos. Y si es preceptivo que los judíos cantaban el jalel egipcio durante la Pascua, estamos casi sin temor a equivocarnos, atrevidos a decir que Jesús cantó el Salmo 117 antes de su muerte. Y mucho de este contenido va a tener relevancia en esa conexión en particular. Ahora bien, es un salmo pequeño, es un salmo corto, pero es un salmo que podemos estudiar de manera profunda y que podemos llegar a una comprensión bastante interesante. Alguien se preguntará por qué este grupo de salmos se llaman jalel. Y yo no sé si esto le suena a alguna palabra en español que nosotros utilizamos constantemente y que incluso ahora cantamos. Jalel, aleluya. De hecho, la composición de la palabra aleluya que nosotros tenemos en español se explica por la combinación de dos términos, jalel, Yah. Y esto básicamente significa alabado sea Jehová. Y Salmo 117 inicia diciendo alabad a Jehová. Esto es aleluya. Y Salmo 117 termina diciendo aleluya. Inicia y termina exactamente de la misma forma. Alabado sea el Señor, alabado sea Jehová. Jalel, Yah. Y bueno, usted puede revisar los salmos que componen el grupo de los jalel y van a tener contenido este concepto de aleluya dentro del salmo. Ahora, aquí hay algo interesante que eventualmente lo vamos a ampliar un poquito más en cuanto al término aleluya. Normalmente cuando nosotros decimos aleluya, lo decimos desde una manera interna e individual. Es decir, escuchamos una verdad acerca de Dios y decimos aleluya, ¿sí o no? Estamos cantando y decimos aleluya, porque tú me salvaste. Y esto, de alguna forma, la expresión aleluya tiene que ver con mi individualidad, ¿sí? Sin embargo, aunque no está mal hacerlo así, y es correcto decirle a Dios, alabado seas tú, amén, ¿sí? ¿Eso es correcto? Tenemos que reconocer que en los salmos, cuando aparece el término aleluya, es más bien algo parecido a un imperativo. Es como si un director de un coro estuviera pidiéndole al coro que alabe a Jehová, y esta persona estuviera viendo hacia audiencia y le digan, aleluya, y entonces las personas responden con adoración. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Esto es importante, porque si nos imaginamos el Salmo 117 como alguien, un director del coro, invitando a un grupo de personas a la adoración, tenemos que hacernos algunas preguntas. Y esa pregunta sería, ¿a quiénes está invitando el director del coro a adorar? Y eventualmente, ¿por qué está invitando el director del coro a esas personas a adorar? Es un llamado a adorar a algunas personas y es un llamado a adorar por alguna razón. Y esto básicamente es lo que le da estructura a nuestro capítulo. Hay un llamado a la adoración, a la alabanza del Señor para algunas personas en particular,
Y hay una razón por la cual esas personas deberían adorar al Señor. Así que me concentro primeramente en el llamado a adorar, a alabar. Alabad a Jehová. Pregunto, ¿quiénes? ¿Quiénes deben alabar a Jehová? Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Aquí también hay algo interesante. Ese segundo alabadle que se menciona ahí no es Halel en hebreo, es Shabbat. Y este término Shabbat, que es diferente a Halel, lo que quiere decir es básicamente también adoración, alabanza, pero es algo que se grita, que se dice en voz alta, ¿sí? Es una alabanza que se publica con viva voz. Y esto es lo que se está diciendo ahí. Alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos, digan fuertemente su alabanza. Eso es básicamente lo que el autor está expresando. Aquí llama la atención que el público al que se está dirigiendo este imperativo de alabar al Señor sean las naciones todas y los pueblos todos. Normalmente el público al que se invita a alabar a Jehová es la nación de Israel. Y normalmente los salmos están dirigidos para que los israelitas respondan en voz de júbilo y de agradecimiento para gloria del Señor. Sin embargo, acá se está solicitando que sean las naciones y los pueblos los que respondan con alabanza a Dios. Y esto de una forma irrefutable tiene importancia para usted y para mí, porque nosotros somos las naciones y los pueblos, ¿sí? A menos de que alguien aquí sea judío. Tiene mucha relevancia para nosotros y ya vamos a ver eventualmente también cómo esto se observa en el Nuevo Testamento. Este llamado público entonces es: alaben al Señor. Yo debo decir inmediatamente después de esto que el Señor es digno de la alabanza de las naciones. Amén. El Señor es tan grande que debe ser alabado no por un grupo determinado de personas, un grupo reducido de personas, sino que Él es tan grande que toda la creación debería estar reaccionando en alabanza a su gloria y a su nombre. Él es tan grande que eventualmente Él cumplirá y Él lo hará, y toda la creación dará gloria a su nombre. Dios no merece una adoración parcial. Él es tan grande que Él merece adoración total. El Señor es digno de la alabanza de las naciones. Alaben a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El problema es que no todas las naciones están alabando a Jehová. El problema es que muchas naciones están alabando a sus propios dioses. El problema es que muchas naciones están alabando a ellos mismos. Y el problema es que las naciones están desconcentradas de la gran belleza y de la gran bendición que supone adorar al Señor. Y por tanto, Israel como nación debería ser la nación que invite a las naciones a su alrededor a unirse en la alabanza del único y soberano Dios. Israel como nación tenía esa responsabilidad, invitar a las naciones a su alrededor a unirse y alabar al Señor. Todos conocemos la historia del Antiguo Testamento y sabemos que de alguna u otra forma Israel falló en este cometido. Israel dejó de invitar a las naciones que estaban a su alrededor a unirse en alabanza a Jehová y pensó que Jehová era un Dios exclusivo para ellos. Sin embargo, aunque Israel falló, Dios no. Y Dios, de alguna forma sobrenatural, hizo que todas las naciones se unieran para la alabanza de la gloria de su nombre. Y hoy estamos aquí en Costa Rica predicando el Salmo 117. Ahora, sí, naciones todas, pueblos todos, alaben con voz alta al Señor. ¿Por qué? Esta es la pregunta que el autor del Salmo procede a responder. ¿Por qué las naciones deberían adorar al Señor? Versículo 2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aquí hay elementos importantísimos a la hora de leer este salmo. Por ejemplo, el autor está diciendo: alaben a Jehová, refiriéndose a ustedes.
alaben a Jehová, naciones, pueblos. ¿Por qué? Porque sobre nosotros Dios ha extendido su misericordia y su fidelidad. Alguien se preguntará, ¿y entonces por qué las naciones tienen que alabar a Jehová? Si las bendiciones han sido otorgadas no a ellos, sino al nosotros del capítulo. ¿Por qué las naciones habrían de ser invitadas a esta alabanza? Si de alguna forma no se ha engrandecido sobre ellos la misericordia y la fidelidad de Jehová, sino sobre los judíos. ¿Por qué las naciones están invitadas a esto? Bueno, podríamos empezar a responder que la misericordia y la fidelidad de Dios para con Israel es la gran bendición de Dios para todas las naciones. La misericordia y la fidelidad de Jehová para con Israel es la gran bendición de Dios para las naciones. ¿Cómo es esto así posible? Bueno, tenemos que hacer de alguna forma un recorrido a través del Antiguo Testamento, aclarando algunos conceptos que están presentes en el Salmo. Por ejemplo, y voy a hacer aquí la aclaración, no crean que voy a predicar en hebreo, aunque voy a mencionar muchos términos en hebreo, ¿sí? Ya mencionamos que alabad a Jehová es Halel Yah. Ya mencionamos que el segundo alabadle es Shabach. Ahora, me gustaría mencionar que la palabra engrandecido que se menciona en el versículo 2 es en hebreo Gabar. Esta palabra es importante porque no es algo que es engrandecido porque es más grande que otra cosa. No, es algo que es engrandecido porque es más fuerte que otra cosa. Es más o menos parecido al concepto de prevalecer. Algo que prevalece, ¿por qué? Por su fuerza. Entonces podríamos decir que la potencia de la misericordia y de la fidelidad del Señor para con Israel debería ser motivo de la alabanza de las naciones. No es algo que es necesariamente más grande, sino algo que es más fuerte. Y eventualmente, entonces, se dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Ese término misericordia en hebreo es hesed, que quizá muchos de ustedes lo hayan escuchado. Tiene que ver con un amor profundo, un amor bondadoso de Dios. Tiene que ver con algo que Dios expresa de manera inmerecida. Y tal vez la forma de verlo en el Nuevo Testamento más próxima sería el término gracia o misericordia, que es el que se utiliza acá. Sin embargo, el término gracia es el que encapsula este concepto de una manera más profunda. Hesed, gracia, misericordia, amor bondadoso, amor profundo. Dios ha engrandecido su hesed y su fidelidad. Ese término fidelidad en hebreo, muchos de nosotros, por no decir todos, lo conocemos. Y es el término amén. Amén. Esa fidelidad del Señor es para siempre. Todo esto, el hesed, el amor bondadoso, el amor inmerecido de Dios para con su nación y su fidelidad del hesed, el cumplimiento de sus palabras está íntimamente relacionado, y escúcheme con atención, está íntimamente relacionado con el pacto de Dios para con Israel. Así que podemos empezar a hacer un progreso y vamos a ir haciéndolo paulatinamente para ver cómo Dios ha mostrado su hesed para con su pueblo y ha demostrado que su amén es para siempre. Por ejemplo, le voy a pedir que me acompañe a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Vamos de adelante para atrás. Entonces, de Éxodo paulatinamente nos vamos a ir devolviendo. Éxodo capítulo 34. En el contexto de lo que vamos a estar leyendo, el Señor ha magnificado su presencia para con el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel ha sido desobediente. En el capítulo 32 se fabricaron un becerro de oro y empezaron a prácticamente prostituirse delante de ese ídolo. A pesar de que era el Dios de Israel quien nos había sacado con mano poderosa de Egipto. Podríamos decirle a Dios, Dios, pues desecha a este pueblo infiel de una vez por todas. ¿Cómo es posible que después de las grandes proezas que tú has hecho para su liberación, ellos estén adorando ahora un becerro de oro?
que lo han fabricado con sus propios utensilios. Dios, deséchalos. Sin embargo, ¿qué responde Dios? Moisés intercede. Moisés está solicitando que el carácter de Dios sea glorificado a través de su paciencia y su misericordia. Y Dios se presenta a Moisés, capítulo 34, versículo 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Aquí hay un detalle interesante, depende de la traducción que usted tenga. Pasando el Señor delante de él. ¿Delante de quién? El Señor es el que está a punto, o Jehová es el que está a punto de decir algo en este versículo. ¿Y qué va a decir Jehová? Jehová proclamó. Jehová. ¿Cómo es eso? Jehová está proclamando a Jehová. Sí. Jehová está haciendo una proclamación acerca de él mismo. Pasando enfrente de Moisés, su siervo, él dice de sí mismo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en Gesed y amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Este era un pueblo rebelde, este era un pueblo idólatra. Y Dios dijo: yo voy a engrandecer mi misericordia por mi fidelidad en ellos. Y las naciones todas son invitadas a alabar a Jehová. ¿Lo notaron, hermanos? Esto es riquísimo. Dios está siendo fiel ¿a quién? A Israel. ¿A quién está siendo fiel Dios? A sí mismo. Dios está siendo fiel a Dios, y por su fidelidad Él extiende su misericordia a un pueblo rebelde y de dura cerviz. Él es fiel a su pacto. Eso ocurrió con Moisés después de haber salido de Egipto. Sin embargo, si bien Dios pudo haber destruido a su pueblo acá por su rebeldía, yo creo que mucho antes Él pudo haberlo hecho también. Acompáñenme a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y ahora está el Señor frente a un personaje engañador y mentiroso: Jacob, quien eventualmente se llamaría Israel. Aquí estamos hablando de los orígenes. Génesis capítulo 32, versículo 9 y versículo 10. Jacob aquí está apesadumbrado por el encuentro que va a tener con Esaú. Él sabe que eventualmente podría merecer un destino fatídico por lo que él había hecho para con su hermano. Él sabe los engaños y las mentiras, y él sabe lo que merece de alguna forma, y está pidiendo ayuda. Y Dios responde. Versículo 9 y versículo 10. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Notaron? Jacob se ve a sí mismo y dice: yo soy menor que todas las misericordias y la verdad. Eso es Gesed
y amén. Y Jacob pide, versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y yo estoy seguro que desde el cielo se escuchó, amén. La fidelidad de Dios fue para con Jacob. No tengo el tiempo para leer toda la historia, pero cuando él se presentó frente a su hermano, ¿hubo alguna riña? ¿Hubo algún pleito? ¿Esaú trató de matar a Jacob? No. La fidelidad de Dios estaba para con él. ¿Porque lo merecía Jacob? Definitivamente no lo merecía. Porque Dios es fiel. Su misericordia se extendió a Jacob. Y esto habría de servir para que las naciones alrededor de Jacob, o las personas alrededor de Jacob, respondieran en alabanza. Un último ejemplo, retrocediendo un poco más, acompáñenme a Génesis capítulo 12. Y si Jacob es el inicio de los orígenes de Israel, esto podría remontarse también a las palabras de un pacto con Abraham. Génesis capítulo 12. Versículos 11 al 13. Versículo 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y hasta aquí todo suena hermoso. Dios está llamando a Abraham específicamente fuera de su casa, de su tierra, y está diciendo, yo voy a hacer de usted una nación grande. Pero ¿qué sigue? ¿Para qué? Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pacto de Dios con Abraham. Y por la misericordia y la fidelidad de Dios, Él fue paciente para con Abraham y toda su descendencia, mostrando su fidelidad a su pacto. ¿Para qué? Para que todas las naciones recibieran bendición. No para ellos solamente, sino para todas las naciones. La misericordia y la fidelidad de Dios para con Israel es algo que todas las naciones deberían estar celebrando. Porque al fin y al cabo el pacto en Génesis 12 se cumple a través de la misericordia y la fidelidad de Dios para con Israel. Esto es hermoso. Realmente esto es hermoso. Pero aquí nos preguntamos, hoy, ¿Dios es misericordioso y fiel aún? ¿Puedo yo, como tico, más tico que el pinto, responder con alabanza a Jehová porque su misericordia, porque Él ha engrandecido su misericordia y su fidelidad para con el pueblo de Israel? ¿Puedo yo hacer eso hoy? Yo creo que sí, porque el mayor engrandecimiento de la gracia y de la fidelidad de Dios ha sido a través de un hombre que nació en Israel, llamado Jesucristo. Dios ha engrandecido como nunca antes lo había hecho, ha engrandecido su gracia y ha demostrado que su fidelidad es para siempre. Y nosotros podemos responder al director del coro que está diciendo, naciones todas alaben al Señor por su gracia y su misericordia para con Israel. ¿Por qué Dios fue tan paciente con Abraham y su descendencia? ¿Por qué Dios fue tan paciente con Jacob? ¿Por qué fue Dios tan paciente con el pueblo que salió de Egipto? ¿Por qué Dios volvió a reunir a la nación que había sido dispersada con los babilonios y con los asirios? ¿Por qué constantemente vemos la gracia y la misericordia de Dios derramada a un pueblo infiel? ¿Por qué? ¿Dios pudo haberlos destruido simple y sencillamente? No, la misericordia y la gracia de Dios son para siempre y Dios tenía un plan para con Israel, y este plan era que de Israel naciera el Señor Jesucristo para bendición de todas las naciones. Y usted y yo somos parte de la nación. El mayor engrandecimiento de la gracia y de la fidelidad de Dios ha sido en Cristo Jesús.
Juan capítulo 1, acompáñenme un momento. Juan capítulo 1. Versículos 14 al 17. Hablando de Jesucristo, en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Podríamos decir, obviamente esto está en griego, pero podríamos decir que es el equivalente a Gesed y amén. Versículo 15. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y noten esto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. El Gesed y el amén es a través de Cristo Jesús. El mayor engrandecimiento de la gracia y de la fidelidad de Dios es haber enviado a Cristo Jesús al mundo. Ese es el mayor engrandecimiento de su gracia y de su misericordia. Esto está, como lo acabo de mostrar, claramente vinculado con el pacto de Dios con Abraham. Y vean cómo lo interpreta el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 15 y versículo 16 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, esto lo acabamos de leer, Génesis 12, y a su simiente. Aquí el apóstol Pablo está interpretando el concepto de descendencia que se menciona en Génesis capítulo 12. Pero lo está interpretando de un modo singular, no plural. Pues dice, sigan conmigo, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que la fidelidad de Dios al pacto con Abraham está claramente visto en Cristo Jesús. Dios fue fiel a las palabras de su pacto. Y a través de esta fidelidad, usted y yo, que somos parte de las naciones, podemos responder al director del coro y decir: sí, yo lo voy a adorar, porque Dios ha engrandecido como nunca su gracia y su fidelidad para con su pueblo, enviando a Cristo Jesús. Esta gracia tiene un vínculo directo con nosotros, los que somos gentiles. Y el apóstol Pablo también logró ver esto. Y de hecho, en este texto que voy a leer, el apóstol Pablo cita el Salmo 117. Le voy a pedir que me acompañe en Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Antes de leerlo, tengo que dar un contexto importante de esta sección. Hay que recordar que el libro de Romanos está escrito a creyentes, y hay que recordar que está escrito a creyentes de todo tipo, griegos y judíos, gentiles y judíos. Podríamos decir que en este momento hay algún grado de conflicto dentro de la iglesia. Hubo un emperador llamado Claudio que había expulsado a los judíos de la región de Roma, y por 2 años no habían judíos en Roma hasta que este edicto cesó y los judíos retornaron. Y eventualmente estos judíos que por 2 años no habían estado en Roma y regresaron, encontraron, por así decirlo, una iglesia bastante gentilizada, ¿verdad? Una iglesia de gentiles. Y a partir de ahí algunos conflictos empezaron concernientes a los temas que tenían que ver con la circuncisión y con temas propios de la religión hebrea. Por eso el apóstol Pablo es muy enfático en afirmar que la justificación es solamente por medio de la fe, no necesariamente por obras, ni por tradiciones,
ni por una línea sanguínea, ni genealógica. No, la salvación es por medio de la fe. Y aquellos que son hijos de Abraham son aquellos que han participado en la fe de Abraham. Por tanto, judíos y griegos, todos aquellos que han tenido fe en el Señor Jesucristo, han sido justificados y sus pecados han sido perdonados. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, Pablo está tratando de resolver estos conflictos y en el versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿A quiénes recibió Cristo? Bueno, versículo 8 dice que a los judíos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí está la fidelidad de Dios para con su pueblo. Sin embargo, no solo para con ellos. Versículo 9. Y, ¿notaron esa conjunción? Ahí no termina, hay un y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Misericordia es la fidelidad de Dios para con su pueblo, y la misericordia se extiende para las naciones, como está escrito. Bueno, aquí cita algunos textos. Dice ahí primeramente, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Otro texto que cita en Deuteronomio dice, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y versículo 11 nos interesa, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Eso es una cita directa de Salmo 117. El apóstol Pablo entiende que los gentiles deben responder con alabanza. ¿Por qué? Porque Dios ha engrandecido su misericordia y su fidelidad para con su pueblo Israel. Y por tanto, ellos deberían estar respondiendo en alabanza. Hermanos, lo repito, ya lo dije en otras ocasiones anteriormente. El mayor engrandecimiento de la gracia y de la fidelidad de Dios ha sido en Cristo Jesús. Por tanto, si hubiese en este momento un director del coro invitándonos a la adoración, para adorar correcta y plenamente a Dios, nuestros ojos deberían estar en Cristo. No podemos adorar a Dios si nuestros ojos no están en Cristo. Amén. Sin embargo, ¿cuántas veces estamos dispuestos a adorar a Dios con nuestros ojos lejos de Cristo? Adoramos a Dios cuando Él provee para aquello que nosotros pensamos que necesitamos, y si Dios no provee para eso, no lo adoramos. Adoramos a Dios cuando estamos alrededor de la prosperidad económica, pero cuando estamos en el vacío económico no lo adoramos. Adoramos a Dios cuando tenemos salud, pero cuando tenemos enfermedad no lo adoramos. Porque quizá nuestros ojos no están en lo que Dios nos dio en Cristo, sino en lo que nosotros le estamos pidiendo que nos dé. Y nuestra adoración nunca va a ser profunda así. El primer llamado que yo quiero hacer después de esta predicación es que adoremos a Dios. De hecho, que respondamos al imperativo del texto, donde el autor nos está invitando, Halel ya, alaben a Jehová. Sí, usted y yo adoremos a Dios, pero ¿cómo? Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, pues ninguna adoración va a ser plenamente satisfactoria, sino solo aquella de la de los siervos que tienen sus ojos puestos en Cristo. Solo esa adoración va a ser suficiente. Ponga sus ojos en Jesús. Adore a Dios con sus ojos en Cristo. Adore a Dios por los logros de Cristo. Y eso va a meterlo a usted en un estado de adoración profunda. Y aunque venga la enfermedad, usted va a volver a ver todo lo que tiene en Cristo y usted va a adorarlo. Cuando venga la pobreza, la escasez, usted va a ver todas las riquezas que usted tiene de la gracia y de la fidelidad de Dios para con su vida. Y usted va a adorarlo. Adore a Dios con sus ojos puestos en Cristo. Adore a Dios por los logros de Cristo, no por los suyos y los míos. La adoración es algo que está íntimamente relacionado con Cristo Jesús. Y no podemos adorar plenamente a Dios
sin ver a Cristo. De hecho, ¿se recuerdan que el Señor Jesús le dijo esto a la mujer samaritana? Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. La mujer samaritana inmediatamente estaba pensando en cómo adorar de una forma antropocéntrica. Pero es que nosotros no tenemos un templo. ¿Cómo es que vamos a tener un templo y vamos a poder adorar a Dios? No. Va a venir un día en el que no haya templo ni aquí ni allá, ni en ningún otro lado. Ustedes van a adorar a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el núcleo de la oración a Dios. Nuestra oración llega a Dios por medio de Cristo. Aquí hay otra aplicación también interesante, y Romanos capítulo 15 nos va a servir para esto. Ya voy aterrizando, hermanos. Piensen en lo siguiente. El apóstol Pablo ha meditado profundamente en el Salmo 117 y ha llegado a la comprensión de que la misericordia y la fidelidad de Dios para con Israel es algo que tienen que agradecer los gentiles. Y tanto judíos como gentiles pueden adorar a Dios. Esto lleva a Pablo a una convicción personal. Y Pablo dice, si Dios ha extendido su misericordia y su gracia para con su pueblo, y las naciones lo pueden agradecer, yo voy a ir a predicar a las naciones. Esa fue la conclusión de Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 18 dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con obras. Pablo en esta sección está agradecido y él dice, yo me siento profundamente agradecido porque Dios me ha tomado por digno de ser apóstol a los gentiles. Estoy completamente agradecido y yo no voy a hablar ninguna otra cosa si no sea aquello que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles. Y eventualmente dice en el versículo 20, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo, como hebreo, como judío, entiende que la misericordia y la fidelidad de Dios se han engrandecido en él, hebreo, a través de Cristo Jesús. Y ahora Pablo asume el reto de decir, como esta misericordia me ha sido otorgada a mí, yo debo publicarlo a los gentiles también. Iré a las naciones y predicaré el evangelio, para que el nombre de Dios sea publicado y para que las naciones crean en Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido receptores de la gracia y de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vamos a hacer con esta gracia? Bueno, algo que podemos hacer es salir y proclamarla. Salga y publique la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios, que ha engrandecido a través de Cristo Jesús. Y este salir va a implicar incluso salir de nuestra comodidad. Jóvenes que están acá, ¿ha considerado usted alguna vez dedicar su vida para las misiones? Yo creo que este salmo está íntimamente relacionado con la predicación misionera. Y usted y yo podemos estar muy contentos en el lugar donde estamos ubicados y muy cómodos. Pero ciertamente hay naciones, etnias, pueblos que hoy no están adorando a Dios. ¿Y nosotros estamos dispuestos a hacer algo? Jóvenes, ¿se lo ha consultado usted realmente de una manera seria? Dios, ¿estarás considerando mi vida para las misiones? Voy a meditar un poco en esto y les voy a decir que esta conferencia viva está diseñada con el anhelo y el deseo de que Dios levante un avivamiento en nuestro país, Costa Rica. Y es una oración mía personal desde hace unos años atrás. Sin embargo, también soy testigo de que todos los avivamientos que han ocurrido se han convertido en exportadores de la gracia. Y de alguna forma, cuando a una región hay avivamiento, cuando en una iglesia hay avivamiento, cuando en una comunidad hay avivamiento, ese avivamiento se comparte con otros. Así que mi sueño es pensar más grande y decir que no quiero que este avivamiento solo impacte nuestra nación, Costa Rica, sino que de alguna forma, si hay corazones aquí que son avivados por la palabra del Señor, estén dispuestos a salir fuera de nuestras fronteras y predicar donde Cristo no está siendo anunciado. ¿Se lo está considerando usted como una posibilidad?
o está demasiado ensimismado en su propia vida. Hermanos, adoremos a Dios con nuestros ojos en Cristo Jesús y prediquemos a Cristo en las naciones. ¿Por qué? Porque la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios se han engrandecido en su pueblo Israel. Y por eso, por esa gracia que se ha engrandecido en Israel, específicamente en el Cristo que nació en Israel, por eso hoy las naciones todas pueden alabar a Jehová. Y cierro con esto. Usted y yo podemos alabar a Jehová. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Tenemos acceso a una adoración profunda a su nombre. Podemos hacerlo. ¿Por mérito propio? No. Por la misericordia y la fidelidad de Dios para con Israel mostradas en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos acceso a adorar a Dios. Adórele, cantándole, sirviéndole. Adórele profundamente con sus convicciones, pero no crea que esto es porque usted es una muy buena persona. Esto es porque Cristo nació en Israel para beneficio de nosotros, que somos parte de las naciones. Y en algún momento las naciones que hemos sido redimidas, estaremos delante del trono, personas de todo pueblo, tribu y nación, adorando al Señor de señores. Adorándolo porque Él merece esa adoración. En algún momento estaremos ahí. No espere estar allí para adorar al Señor. Adórele desde ya. Pero anhele estar allí. Y por otro lado, no espere estar allí solo. Publique estas verdades con otros para que estemos más acompañados y otras personas puedan alabar a Dios junto con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a cerrar en oración. Gracias, Señor, por la misericordia y la fidelidad que tú engrandeciste sobre tu pueblo Israel, específicamente enviando a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo tuvo que haber pensado en este engrandecimiento de tu gracia antes de ir a la cruz, porque posiblemente cantó esto. Padre, Cristo Jesús engrandeció tu gracia y tu fidelidad, muriendo, siendo sepultado y resucitando. Y este engrandecimiento ha ocurrido como nunca antes había ocurrido en Cristo Jesús. Y nosotros hemos sido beneficiados por ello. Profundamente beneficiados. Ayúdanos a meditar en esto en nuestros corazones y primeramente responder en adoración y en alabanza a tu nombre, porque tú lo mereces. Ayúdanos en responder en alabanza. Pero que nuestra alabanza sea con nuestros ojos puestos en Cristo. No queremos alabarte por las cosas que tú nos das. Queremos alabarte por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener esta disciplina, a estar agradecidos. También, tal y como el apóstol Pablo reflexionó, ayúdanos a nosotros a entender que esta gracia, esta misericordia y esta fidelidad que tú has engrandecido hace necesario que tu evangelio sea proclamado entre las naciones. Y Señor, si está en tu divina voluntad hacerlo, levanta jóvenes que estén aquí o que no estén aquí dispuestos a salir de nuestras fronteras y predicar tu palabra donde Cristo no está siendo anunciado.
Señor, yo te agradezco porque en Costa Rica vemos iglesias locales establecidas con pastores que estamos predicando la palabra por tu gracia y por tu misericordia, pero también entiendo que hay lugares donde tu palabra no está siendo proclamada. Ayúdanos a no ser egoístas, Señor, y querer solamente el crecimiento y el avivamiento en nuestro país. Señor, ayúdanos a depender de tu gracia y de tu misericordia para ser exportadores de tus siervos que prediquen tu santo nombre, entendiendo que las misiones no son el fin último de la iglesia, sino que la adoración lo es. Que haya siervos que lleven el mensaje a otros lugares donde no te están adorando para que tú seas adorado. Eso lo pedimos, Señor. Engrandécete, aún en tu misericordia y en tu fidelidad, llevando este mensaje donde tu Hijo Jesucristo no está siendo proclamado. Señor, gracias por este tiempo, por permitirnos meditar y por permitirnos invertir estos minutos en la predicación de tu palabra, porque amamos tu palabra y como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clamamos, Dios, hoy por tu palabra en nuestras vidas. Llénanos de tu palabra y ayúdanos a salir de aquí motivados por ella. Señor, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos el resto de la conferencia y las 2 predicaciones que faltan. Por favor, Señor, obra en los corazones de todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.